Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a las Salas Génova del Palacio Real de Madrid. Es un placer para nosotros recibirles en Palacio Real para hablar de jardines. Les agradezco mucho su interés en los jardines del patrimonio nacional. Hoy continuamos el ciclo de conferencias Martes en Palacio que hemos decidido en Patrimonio Nacional poner a su disposición como continuación al extraordinario, creo yo, ciclo sobre el Caravaggio en Palacio que hemos tenido el mes pasado, coincidiendo con la exposición de Salomé con la cabeza del Bautista. Hemos pensado que como segundo ciclo que asienta los martes en Palacio era buena oportunidad, teniendo en cuenta que en este mes de abril vamos a celebrar el Día Europeo de los Jardines Históricos, dedicar un ciclo a los jardines históricos del patrimonio nacional. Patrimonio nacional que saben que custodia aquellos bienes de titularidad estatal que están al servicio del rey y de la familia real y que tienen, lógicamente, unos valores culturales, patrimoniales, científicos, que se ponen también a disposición de la sociedad y que custodia estos bienes que casualmente, pero no casualmente, son conjuntos íntegros, conjuntos que fueron generándose al servicio de la monarquía por el territorio español, uniendo ciudades palatinas en torno al palacio en enclaves fantásticos que eran escogidos por la monarquía precisamente por su valor verde. Entonces, estos espacios con esa riqueza natural han llegado hasta nosotros y gracias a eso, pues Patrimonio Nacional gestiona en la actualidad unos maravillosos conjuntos de jardines históricos de los que en este ciclo les vamos a hablar. Son 3 conferencias, la primera de las cuales se va a impartir hoy por Ángel Muñoz. Dentro de 15 días tendremos una segunda conferencia que impartirá el ingeniero Alfonso Huidobro sobre el Campo del Moro, el Parque del Palacio Real de Madrid. Y el día 26, precisamente el Día Europeo de los Jardines Históricos, Yolanda Bruna nos hablará de los jardines de Aranjuez. No son todos los jardines de Patrimonio Nacional, hay más, y ya les avanzo que próximamente, el año que viene probablemente, tendremos otro ciclo donde hablaremos de otros jardines históricos. Hoy, como les decía, nos va a hablar sobre el conjunto de jardines y montes del patrimonio nacional Ángel Muñoz. Ángel es ingeniero técnico forestal, ingeniero forestal. Se ligó a Patrimonio Nacional en el año 1981 para trabajar precisamente en el Pinar de Balsaín, un real sitio que ya no pertenece a Patrimonio Nacional. En aquel momento todavía, antes de la ley de 1982, sí que formaba parte del Patrimonio Nacional. Él trabajó inicialmente con ellos y posteriormente pues, ha dedicado su vida profesional a los jardines y montes del patrimonio nacional. Es jefe de servicio desde el año 2011 dentro del Departamento de Arquitectura y Jardines, que está incardinado en la Dirección de Inmuebles y Medio Natural. Para mí ha sido un placer trabajar estos años con él y poder aprender de él muchas cosas en torno a la gestión del patrimonio verde, la gestión medioambiental, que es verdaderamente compleja y requiere una atención cotidiana. Yo lo veo en ellos, que están pendientes día a día porque el patrimonio verde es un patrimonio vivo que está sometido y afectado por la climatología, por el uso, por muchos elementos que surgen sin que se puedan planificar y a los que nosotros desde Patrimonio Nacional con Ángel a la cabeza y con su equipo pues tenemos que atender, ¿no? Tenemos que responder para asegurar su conservación. Él les va a explicar hoy cuáles son esos bienes verdes que conservamos y cómo los gestionan. Les dejo con él. Bueno, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por tus amables palabras, por tu presentación. Y aprovecho en este foro a agradeceros a ti y a Luis todo vuestro apoyo en el área verde, porque la verdad que en estos años nos habéis echado una mano encomiable y gracias a vosotros. Es un trabajo en equipo. Estimada presidenta, muchísimas gracias por promover estos ciclos que
van a proyectar y nos van a dar la oportunidad de exponer el trabajo que hacemos todo el personal de patrimonio en los diferentes ámbitos. Muy agradecido porque se nos ha dado esta oportunidad de proyectar, como digo, este trabajo que lo hacemos en equipo, somos equipos multidisciplinares en Patrimonio Nacional y sin ese equipo todo lo que yo les voy a ir explicando pues no tendría ningún sentido. Como el tiempo me va a marcar, y de hecho me voy a poner, porque siempre en todas las ponencias me pasa lo mismo, bueno, pues vamos a ir un poco rápido. Mi querido director ya ha empezado pisándome mi introducción, pero bueno, él ha explicado que es patrimonio nacional, yo lo voy a omitir, pongo a esta amable señorita, pero sí que querría hacer hincapié perdón, en las tres patas más importantes que tenemos. Aparte de a qué estamos, a qué nos dedicamos, es tres patas importantes, como vehículo de investigación, ciencia y cultura. Es ahí donde patrimonio yo creo que cumple una función esencial y de manera muy singular en la parte de arquitectura y en la parte verde nuestra. ¿Y qué estamos gestionando? Pues miren, aquí lo están viendo en esta diapositiva. Gestionamos más de 556 hectáreas de jardines y huertas históricas y 18.800 hectáreas de montes. Hago una introducción de esta doble bicefalía de gestión. Somos el único organismo a nivel nacional que tenemos esa función. Y esas sinergias nos permiten minimizar trabajos en un sentido, porque llevamos unos recursos de un sitio a otro en algunos momentos, por lo cual, bueno, pues les digo que somos el único organismo que yo conozca a nivel nacional seguro, y a nivel europeo creo que estaba Versalles, se escindió hace tiempo de este tipo de gestión bicéfala, y me parece que también tenían nuestros colegas polacos. Tenemos aquí esta fotografía de Javier Vintuise, es un escritor, maestro de la jardinería española. Y Javier Vintuise era muy amigo de Juan Ramón Jiménez y Sorolla, y en el 19, bueno, pues va a entrar en un foro de investigación científica para estudiar los jardines históricos españoles. Y en 1930 esta investigación va a terminar con una publicación que se van a llamar Jardines Clásicos, que aprovecho que si tienen la oportunidad de hacerse con este libro es algo maravilloso. Entre estos jardines que estudiaron, qué duda cabe que estaban incluidos los de Patrimonio Nacional, hizo una magnífica tratado sobre los jardines y restauración de los jardines de la Moncloa y muy concretamente sobre los jardines del neoclasicismo que tenemos en el Escorial, tanto el jardín del infante Don Gabriel y el infante Carlos, bueno, el futuro Carlos IV. Él decía una palabra que yo creo que sintetiza muy bien todo lo que yo les voy a estar exponiendo, que decía que España es el único país del mundo que encierra toda la historia completa de la jardinería hasta la actualidad, ¿no? Exceptuando las joyas de la manifestación árabes, pues el patrimonio tiene todas las manifestaciones, desde el claustro medieval hasta el jardín contemporáneo. Y bueno, ya vamos a entrar en materia. Habrán visto, que tenga un poco esto, que cucamente he quitado una parte de las hectáreas y ya pongo las 512, he omitido la parte de las huertas porque, bueno, realmente lo importante y de lo que quiero tratar es de los jardines históricos y la superficie total es estas 512 hectáreas que iremos tratando a lo largo de la charla. Bueno, pongo aquí esto que es una corte itinerante. Bueno, pues tenemos lo están viendo ustedes, un conjunto arquitectónico que es de manera acumulativa, fundamentalmente en el periodo de 1550, desde Felipe II hasta 1580, pues se han ido construyendo palacios, jardines, bueno, Y concretamente el periodo más álgido, el periodo más
constructivo, tanto en jardines como en arquitectura, fue el periodo de Felipe II. Y además juega un papel importante su arquitecto Juan de Villanueva, porque va a introducir en estas corte itinerante, sobre todo fundamentalmente, si alguno tiene la oportunidad de visitar las huertas de Picotajo en Aranjuez, es una manifestación perfecta de la nueva red de distribución urbana y arbórea que va a tener una configuración a nivel europeo, y va a jugar con 4 nuevas modalidades que hasta ahora eran totalmente desconocidas. Bueno, quizá un poco los Medici en Italia, pero van a ser Felipe II con Juan Bautista de Toledo el que las va a utilizar. Y esas disciplinas que le estoy contando estaría la arquitectura, el urbanismo, la ingeniería hidráulica y la jardinería. Aquí van viendo, esta corte itinerante empezaría, bueno, voy a empezar de sur a norte, su estancia en primavera en los jardines y lo que son todos los predios, son los sotos de los que hablaré más adelante, en Aranjuez, trasladándose esta corte en invierno a Madrid, al epicentro de la capital de España, que iba a ser en la Zarzuela, en el propio Alcázar, donde estamos ahora, Palacio, y en el Palacio de El Pardo. En otoño, la corte se trasladaría al Escorial y en verano al Palacio de Balsaín, y posteriormente ya con la entrada de los Borbones estaría el Palacio de la Granja. Aquí vemos unas 2 fotos a vista de pájaro, el magnífico Palacio de Aranjuez, y con sus fases constructivas. A mí, bueno, me da un cierto pudor, estando con mis jefes todos arquitectos, y sé que aquí hay muchos arquitectos, pero bueno, voy a hacer una brevísima introducción aquí. La fase evolutiva de lo que fue constructivamente Aranjuez, esta sería la parte que construyó Felipe II, añadido posteriormente lo que era la incorporación con el primer Borbón, con Felipe V. Él va a eliminar la casa maestral, que fue el origen de Aranjuez, que estaría aquí, en esta zona donde estoy marcando, y estos pabellones que hay aquí sería posteriormente con Carlos III. Como van viendo, esta lámina de agua es importantísimo y vital en la configuración y para poder entender lo que son los jardines de Aranjuez. Y en la fotografía de la izquierda vemos también, a vista de pájaro, ese jardín de broderie, parterres de boj, que no tienen nada que ver con lo que era el jardín original. Tendrán la oportunidad, como ha dicho mi director, creo que es el día 26, Yolanda Bruma, va a ella a hacer una exposición muy completa, muy exhaustiva sobre los jardines de Aranjuez. Y bueno, pues aquí estructuramos todo lo que es Aranjuez. Tenemos los sotos, que siempre van marcando esa lámina aguas abajo del río Tajo, con estos sotos que son los que marco en azul, y van viendo, bueno, pues la configuración. Este es el Jardín del Príncipe y aquí está el Jardín de la Isla. Pues, muy anterior el Jardín de la Isla, y posteriormente será constructivamente desde... Bueno, empieza con Felipe II, lo que son, o Carlos I, la configuración de las huertas de la primavera, y luego se van a ir construyendo los diferentes departamentos. Los jardines de Aranjuez, no me voy a ir extendiendo mucho porque lo que me interesa es que tengan una visión rápida de lo que estamos gestionando y las maravillas que pueden encerrar o que van a encerrar, que las iremos descubriendo a lo largo de estos ciclos bueno, pues que podrán ustedes asistir si están interesados. En 1272, la mesa maestral se va a asentar en este espacio, que era una zona prácticamente semidesértica. Nada más tienen que ustedes ir viendo lo que es el tránsito de la zona norte, es una zona rica desde el punto de vista boscoso, y a medida que nos vamos trasladando hacia el sureste de Madrid, empezamos con las yeserías. Es una vegetación mucho más pobre. Bueno, pues aquí se van a ir asentando y ya a finales del siglo XV-XIV, el gran maestre de la Orden de Santiago va a construir aquí una casa, palacio, que es esta pequeñita, que no sé si se ve aquí, parece que es de ladrillo, que está en la zona justo al lado del río. Y la configuración del jardín primigenio va a ser un jardín de huertas, un jardín muy mudéjar y con mucho arbolado. Vendrá Felipe II y va a cambiar totalmente esa estructura del jardín. Pasaremos de ese jardín pequeñito, ese jardín muy claustral, un jardín de convivencia de los maestres,
a un jardín ya mucho más representativo de lo que es la corte de Felipe II. Y bueno, pues vuelve a intervenir, lógicamente, su gran arquitecto, Juan Bautista de Toledo, y para ese desarrollo de este jardín, que es toda esta estructura, por supuesto, siempre muy condicionado por los movimientos y las fluctuaciones que ha tenido a lo largo de la historia el río Tajo. El río Tajo, lo que estamos viendo ahora mismo, no tiene nada que ver su trayectoria con lo que fue hace 500 años. Y eso ha ido modificando la estructura de los propios jardines. Bueno, pues aquí estamos viendo este jardín y para ello Juan Bautista de Toledo se va a traer a jardineros flamencos como fue Juan Holbecke, trabajó Bosch, Hennenton y Algora. De este jardín no queda prácticamente nada. El Jardín del Príncipe tiene otros orígenes. Ya es Carlos I. En 1543 va a comprar los terrenos para asentarse ya a la corte como cazadero, pero ya existía una parte, que es lo que denominamos la huerta de la primavera, y en total, con las compras que hace Carlos V y con lo que ya había en esta época, el total de la superficie que va a completar el Jardín del Príncipe son 545 hectáreas. Perdón, se me ha olvidado comentarles un tema importante para que puedan contextualizar lo que les quiero contar de la importancia de nuestros jardines. Sepan todos ustedes que, supongo, aquí hay muchos compañeros de profesión, ingenieros de montes, forestales, muchos arquitectos también, y que conocen, igual que yo, a mí me da también, sé que hay muchos de vosotros, estoy viendo allí al fondo a mi querido doctor don Antonio Prieto, que hablaré de él, que gracias a su maestría y a su sapiencia, hemos podido hacer todos los planes de protección medioambiental de los montes de patrimonio nacional. Bueno, pues una de las cosas y de las características que tiene España es que España es el país con mayor biodiversidad que hay en Europa, pero años luz de cualquier otro. Tenemos, para que se hagan una idea, pues aproximadamente no, 45 reservas de la biosfera. También convivimos con más de 50.000 especies de animales distintas. Disfrutamos de 10.000 especies de plantas diferentes. Además, tenemos 121 biotipos distintos de hábitats. ¿Y todo esto por qué? Porque geoestratégicamente la península está entre dos continentes, el continente europeo, el continente africano, con 4 climas. Y además esto pues, nos pone en posición en la Champions League de todo. Bueno, pues esto queda reflejado, y lo que decía el pintor Vintuixe, que estaba comentándoles, de esa riqueza botánica y de esa riqueza de las manifestaciones de toda la jardinería, queda plasmado en la riqueza botánica y en la biodiversidad que tienen todos nuestros espacios, especialmente los jardines, por lo que el comentario que les estaba haciendo. Bueno, pues los jardines de Aranjuez van a entrar en una época esplendorosa, y esta época esplendorosa va a ser con el rey Fernando VI. Fernando VI, junto con su mujer Bárbara de Braganza, van a poner en valor los jardines de Aranjuez con sus fiestas, indudablemente apoyados por el castrato Farinelli. Y bueno, pues van a ser algo que nunca se había visto en una corte hispánica, ¿no? Va a ser el paradigma del 700. Y bueno, pues el jardín, concretamente lo que nosotros vemos ahora, bastante modificado. No voy a meter en la gestión, les voy a hacer un comentario. Por desgracia, en patrimonio hemos sufrido las mayores catástrofes medioambientales. Vuelvo a incidir un poco, algunos de los compañeros que han estado aquí nos han echado una mano tremenda. Empezamos con el 2010, la famosa ciclogénesis que arrasó los jardines, los jardines de la Granja. Luego tuvimos en el 2015 el vendaval de Aranjuez, que fue catastrófico. Volvimos con Carina, con, ya que sé, un porrón de ellos, y la última ha sido Filomena. Hemos salido todavía victoriosos y gloriosos de estos daños medioambientales. No lo digo como con ánimo de decir, pero recuerdo cuando ha habido Filomena que los compañeros del Ayuntamiento de Madrid, que sufrieron los mismos daños o peor que nosotros, bueno, pues les servimos un poco de soporte y de apoyo por nuestra experiencia en la gestión de catástrofes naturales como han sido las que hemos sufrido recientemente, que si se están dando cuenta, pues vienen desde 2010 fundamentalmente hasta el 2021.
Y bueno, como digo, pues va a ser Carlos III el que va a ser el impulsor del Jardín del Príncipe, pero realmente y se conoce como Jardín del Príncipe por su hijo Carlos IV. Aquí están viendo el Campo del Moro, donde nos encontramos, este es Palacio, y aquí en esta elipse he marcado lo que es el propio campo. Es un jardín relativamente pequeño, son unas 20 hectáreas, pero con una importancia grandísima. ¿Por qué? Porque en el centro de Madrid, en la Almendra de Madrid, tenemos esta masa vegetal, esta malla verde, que cumple dos funciones fundamentales. Bueno, en el último inventario que hicimos, aproximadamente tenemos unos 6.500 árboles con 120 especies diferentes. Fijar la riqueza tan brutal de nuestros jardines en un espacio tan pequeño, que si esto lo extrapolamos a las superficies que estamos gestionando, son botánicos que tenemos en cada uno de las diferentes zonas. Y bueno, digo la importancia de porque cumple esas funciones, aparte de la gran biodiversidad que tiene el propio jardín, es una isla térmica. La temperatura en esta zona, los vecinos están junto con el Parque de Atenas, puede variar entre 1 y 2 grados la diferencia. Hay un proyecto muy ambicioso, que conocerán todos ustedes, que es la conexión ahora con la remodelación de Plaza España, conectar Jardines de Sabatini con el proyecto, con la entrada a los jardines del Campo del Moro, poniendo en valor lo que es el Museo de Colecciones Reales y el visitante poder circular libremente con el tránsito a lo que es el siguiente pasillo verde de Madrid, auténtica maravilla de las maravillas, que ya nos vamos acercando a lo que es un país europeo, que es el Parque de Manzanares. Tenemos aquí a una compañera que está Madita por ahí, que la he visto, del Ayuntamiento de Madrid, y luego, pues, ya la salida a lo que es al selvático. El selvático llamo la casa de campo, que no es ni más ni menos que volver al origen de lo que los Austrias mayores quisieron, es decir, pasar la transición de lo que es la casa al selvático o al monte. No me voy a extender mucho en el Campo del Moro porque nos dará una charla, supongo que muy buena, porque es un magnífico ingeniero, Alfonso Guidobro, sobre todas las vicisitudes y todo lo que se sufrió para poder ver el Campo del Moro que tenemos ahora, pero voy a plasmar un poquito los dos diseños más importantes, que es lo que ha quedado hoy en día. El gran problema que siempre tuvo el Campo del Moro es salvar el gran desnivel que hay desde el Palacio al encuentro del Manzanares. Hay un desnivel que fue brutal y hubo cantidad de proyectos, ya se lo contarán, pero este que están viendo aquí a mano izquierda es el de Pascual y Colomer. Pascual y Colomer es un arquitecto que Isabel II le contrata para que desarrolle este proyecto. Sin extenderme mucho, es un jardín que ve muy geométrico y lo más importante de este jardín es que hace estas plantaciones que van bordeando el propio jardín y este eje principal, que es un jardín que va a plantar de lilas y va a poner dos elementos, para mí creo que vitales, ¿no?, que se siguen manteniendo, que son las dos fuentes. Esta primera que vemos aquí, que es la Fuente de las Conchas, fuente que estuvo hecha por Ventura Rodríguez para el jardín de Boadilla del Monte, del infante don Gabriel, uno de los hijos de Isabel de Farnesio, y que luego también estuvo situada en Vistalegre, que también era una posesión real, y por último viene a estar aquí, en los jardines del Campo del Moro. Y una que está más arriba, que es la Fuente de los Tritones, que viene del Jardín de la Isleta o del Culón de Aranjuez. Por desgracia, este jardín prácticamente desapareció por dos condicionantes y dos factores que jugaron siempre en contra. Saben que Madrid empezó, como corte real, empezó a tener un exceso poblacional y el gran problema que tenía era el suministro de agua. Hasta que no se hace la construcción del canal de Isabel II, allá por 1851, era uno de los factores limitantes para todos los jardines. Esto fue la muerte fundamental de este jardín y otro de los factores que influyó, aparte de la Revolución de 1868, el no tener un cierre perimetral. Y eso fue determinante para que desapareciera este jardín. Posteriormente, con María Cristina de Habsburgo y Lorena, ya a finales del 19, va a contratar un paisajista catalán, Ramón de Oliva, que, por cierto, este mismo paisajista va a intervenir en la remodelación y en la reestructuración de los jardines del Palacio del Pardo.
va a mantener solamente el eje principal, que es este que había hecho Pascual y Colomer, y mantendrá las dos fuentes. Y va a cambiar el jardín, que es muy similar a lo que están viendo. Ha habido modificaciones, lógicamente, pero va a meter un elemento nuevo, que es este pasillo principal, un salón de fiestas, con una arquitectura muy a la moda en esa época, con un arquitecto, si mal no recuerdo, me parece que se llama Repullés, con el chalet de corcho, chalet de la reina y otras arquitecturas que todavía están en el jardín. Y este jardín sí que va a sobrevivir porque ya se puede dotar de agua, existe el canal de Isabel, el canal de Isabel II, y además tienen lo cierran perimetralmente con la verja de hierro que están viendo, y si mal no recuerdo, pues me parece que es está cerrada, es ladrillo y con piedra, y rematada con piedra de colmenar. El jardín es una auténtica joyita, muy incómodo de acceso peatonal, es decir, el tránsito, lo que eran la corte, siempre salvar ese desnivel ha limitado el uso de este jardín. Pero bueno, es una joya, y sobre todo por lo que le estoy diciendo, porque fíjense en dónde nos encontramos. Bueno, la joya de la corona, el Pardo. A 8 kilómetros de Madrid, de la Puerta del Sol, nos encontramos con el mejor monte ecosistema de bosque mediterráneo. Bueno, de la Comunidad de Madrid, me van a perdonar compañeros que sé que hay aquí de la comunidad, pero bueno, es la joya de la joya, la joya de las joyas. Es decir, yo creo que por encima del Parque Nacional del Guadarrama. Y además es una joya porque cumple un factor importante. Es uno de los grandes sumidores captadores de CO2 y aparte que es un regulador térmico de la ciudad de Madrid. Tenemos en Madrid 3 espacios, digamos, fundamentales para los madrileños. Bueno, se va ampliando mucho. Madrid urbanísticamente y desde el punto de vista de jardinería ha dado un salto cualitativo y cuantitativo tremendo. Tenemos el Monte del Pardo, que junto con su apéndice, el Soto de Viñuelas, representa el 26,4% de la superficie de Madrid. Fijaros, o fíjense por la cantidad de superficie que supone. Y esto para los madrileños es un privilegio. Piensen en cualquier capital europea o ciudad europea importante donde a las puertas de la gran urbe tienen un bosque como este. Bueno, es una de las joyas. Y bueno, pues para Patrimonio Nacional, o para nosotros, entiendo todos los que formamos parte de la familia de la casa, es un privilegio poder trabajar en un lugar como el Monte del Pardo. Y en el Monte del Pardo está la Casita del Príncipe, por Villanueva, joya, una de las joyas que tenemos, el Palacio del Pardo con sus jardines y la Quinta del Duque del Arco. El Pardo, ya metidos en harina del monte de la que es la delegación, sus orígenes van a estar clarísimos, ¿no? Aquí los Trastámara, Enrique III va a construir un palacio, una casa-palacio para caza, porque el valor realmente que tenían los jardines van a venir siempre de la mano de los montes. Y es muy sencillo, si se fijan, Aranjuez eran los sotos, la Granja era el Pinar de Balsaín, el Pardo era el Monte del Pardo y Madrid era la Casa de Campo. Y a raíz de esto, pues evidentemente, fueron haciéndose construcciones como son los jardines que yo les estoy exponiendo. Y bueno, pues este palacio va a tener remodelaciones fundamentalmente con los Austrias mayores y luego ya con Carlos III. De los jardines de palacio, a la mano izquierda, no se conoce prácticamente nada. Se sabe que fue un jardín renacentista, aquí se ve muy bien por esta pintura, que está en el Museo de Burgos y en el cual pues se pueden observar que es un jardín meramente del Renacimiento, muy parecido a lo que tuvimos en Aranjuez mucho más grandioso, con estas folías, estos gabinetes, estos pasadizos vegetales y estas alfombras damasquinadas que iban al encuentro de lo que era el propio palacio. Pero no existe nada. Y, de hecho, no hay documentación en Palacio, ni hemos podido saber si a futuro en algún momento se determinará, cosa que va a ser imposible e inviable por los condicionantes de las diferentes plantaciones que se han hecho a lo largo de otros periodos históricos. Y bueno, pues aquí a la derecha van a ver el Jardín del Foso. El Jardín del Foso
Había poquísimos en Europa y uno de ellos fue este, en la época de Felipe II. La importancia que tiene es que era salir de la habitación de la arquitectura y encontrarse con la propia naturaleza en ese foso. Se perdió por el incendio de 1604, me parece, no quedó nada. Hubo pequeñas reconstrucciones, fundamentalmente en la época de Carlos III. Luego se hicieron plantaciones diversas sobre frutales y, bueno, pues no quedó. Yo tuve la fortuna de poder trabajar en él con mi exjefe Carlos Herranz, cuando se montó el Servicio de Jardines y Montes, y hicimos una plantación de frutales recreando un poco lo que hubo en la época de los Borbones, pero por un condicionante de seguridad tuvimos que quitarlo, porque es residencia y seguridad nos pidió que quitáramos, porque es verdad que los árboles habían crecido, y como vestigio de aquel jardín del 84, me parece que se plantó en el 85-86, quedan estos 4 elementos. Ese paredón verde, ese jardín vertical que queda, que es maravilloso, y no sé si a futuro, Presidenta, podremos hacerlo. Pero bueno, que sepan que esto es lo que hay. No voy a meterme nada con el jardín de Palacio, tiene poco interés porque fueron unos jardines maravillosos. Lo que queda hoy es una restauración que hizo en su momento el arquitecto de Franco, Diego Méndez, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es mantener y conservar ese jardín. Es un jardín pues, que dentro de los jardines que les vamos a tratar, quizá desde el punto de vista histórico es el que menos valor pueda tener, no en importancia o en arbolado que tiene, que es importante, pero bueno, pues es lo que nosotros tenemos ahora. Y esta foto la pongo porque es muy, muy interesante. Aquí tenemos Torre La Parada. Torre La Parada es este pequeño palacio que ven ustedes aquí arriba, y aquí está el Palacio del Pardo. Estaba destinada como casa de campo para caza. Y bueno, la importancia que tiene es que fue gabinete de pintura, aquí pintó Velázquez, sobre todo porque Madrid, entre otros muchos de los privilegios que tenemos, es la luz tan maravillosa, ¿no? La luz es exquisita, es increíble, los cambios y los contrastes. Para un pintor esto es maravilloso. Y luego también tuvo su taller Rubens. Desgraciadamente decayó, está la guerra de sucesión, expolios, traslados de pinturas a otros museos. Y bueno, hoy lo que quedan son unas ruinas maravillosas. Y bueno, lo he puesto aquí porque realmente esto que ven aquí, este cuadro, plasma muy bien esa configuración de los jardines reales, ¿no? Y los jardines de la Quinta del Duque del Arco. Los jardines, bueno, pues son un ejemplo de las casas de campo de la aristocracia y de la nobleza. Perdón. Concretamente, esto es una posesión que era del Duque del Arco, caballerizo de Felipe V. Se lo dona cuando muere su viuda al rey, a Felipe V. Y es un jardín realmente extraño, es un jardín con reminiscencias hispano-musulmanas y además muy raro porque, si se fijan, si alguno lo conoce, no he puesto una foto, no es buena, pero el palacio, la casa, está al lado derecho, es algo inconcebible. Un palacio en un jardín, normalmente, en la tipología que sea hispano-musulmán, barroca o tal, es o abajo o arriba, y ese está a la derecha. Es un jardín que les recomiendo que vayan, es magnífico. Está restaurado para mí digo recientemente porque es del año 2000 para allá, seguimos con restauraciones parciales y tiene un condicionante que hablaré más adelante que nos ha condicionado la gestión, el mantenimiento y las futuras restauraciones, la incorporación de la gran conífera a finales del XIX, época Amadeo de Saboya. Eso ha sido un condicionante y un hándicap que tenemos los gestores. No nos pasa solo a nosotros, pasa en cualquier jardín esto. Y aquí, bueno, pues estamos viendo un poco lo que es, a vista de pajo en esta ortofoto, lo que es la configuración del Escorial. Aquí en moradito es la casita del Infante, una joya del neoclasicismo para mí, esto son apreciaciones personales, por encima de la casita del Príncipe. Ahora explicaré el porqué. Esta es la casita del Príncipe y el parque. Evidentemente van viendo que la superficie es bastante mayor. Iba a ser el futuro rey Carlos IV. Y luego lo que es el acompañamiento del jardín de la gran casa, la casa mayor, que fue el monasterio, ¿no? Los jardines de los reservados, jardín de los frailes y las huertas. El Escorial no surgió como un sitio real, sino va a nacer como un monasterio, dirigido por una orden eremita, los jerónimos, y personalmente Felipe II va a elegir la ubicación. Y para ello solo es definir la zona y se elige por
tres cosas fundamentales. Una, la riqueza del agua, que la tiene, que está en la herrería, la riqueza de caza y de monte, y luego la posibilidad del suministro de materiales para la construcción. Es muy rico, como saben, el Escorial y todo lo que es la cuerda del Guadarrama en granito. Evidentemente, eso fue otro factor también a tener muy en cuenta. Los jardines del Escorial. Yo he oído en 1000 conferencias, los jardines, la imitación de los jardines, los pensiles de Babilonia. Nada más lejos de la realidad. El jardín de los frailes también. Hay que pensar que Felipe II quizá es el primer ecólogo de la historia. Hay una frase muy bonita que nosotros pusimos en la silla de Felipe II, si alguna vez van, cuando hicimos el proyecto con don Antonio Prieto, el doctor ingeniero catedrático de la escuela que nos ha ayudado en todos los planes de protección medioambiental de esto. Pusimos una plaquita, que mal no recuerdo, me van a perdonar porque ya la edad me juega malas pasadas, y creo recordar que decía, una cosa deseo dejar plasmada para las generaciones futuras es el bien hacer de los bosques para el uso y disfrute. Fíjense que ha avanzado 500 años después, que es ni más ni menos lo que estamos buscando todos los que nos dedicamos a este trabajo. Y bueno, pues este jardín, los jardines del Escorial, no tienen nada que ver con lo que hay ahora. El jardín era un jardín compartimentado con la planta que era mirto, muy pequeñito. Hay una descripción del padre Sigüenza, que es un contemporáneo de Felipe II, padre Jerónimo, y que habla de ese jardín alfombrado. Por desgracia, digo por desgracia porque cuando entran los Borbones deciden cambiar el mirto. Bueno, perdón, fíjense aquí en la fachada que hay aquí, esto era, había un trillage, madera, y algo que asombraba a todo el que visitaba era la riqueza de las especies que se ponían. Era jazmín, damasquina, había, y lo que más asombraba, que le dicen, naranjos y limoneros. Naranjos y limoneros, fíjense, en la zona, que tenemos inversiones térmicas que podemos tener durante el día una fluctuación hasta de 15-16 grados. Bueno, pues lo llegaron a conseguir, y esto tenía su secreto. Digo que cambian porque en la época de los Borbones, el mirto, que era lo que la planta por excelencia, se cambia al boj. Y el boj era pequeñito y iba más o menos cumpliendo su función. Se dejó crecer, que es lo que tenemos ahora, y bueno, pues se cambió la configuración del este. Estas hornacinas que ven aquí, el objeto que era conservar y mantener los naranjos, los limoneros, es decir, especies que eran muy sensibles a una climatología adversa. Hoy en día seguimos manteniéndolos y también verán que tenemos naranjos y limoneros. Y bueno, pues el jardín, tengo que hacer una puntualización. Yo creo, seguro, lo afirmo con rotundidad, tenemos en nuestra gestión el mayor número de setos históricos a nivel nacional. Es posible que Versalles, si mal no recuerdo, Potsdam, que estuve visitándolo también, está a la par con nosotros, tenemos más de 120 kilómetros de setos, configurados por 3 especies fundamentales. El boj, que es mayoritariamente la especie que tenemos, el carpe y el haya en la granja, con 35 kilómetros de seto de alturas que están entre el 1,50 y 2 metros de altura. Y esto lo pongo y los pongo aquí por la dificultad en cuanto a gestión de un jardín de estas características. Bueno, pues ya entrados un poquito más en materia, llegamos a lo que para mí son las joyas del neoclasicismo. Aquí tenemos a este magnífico arquitecto Villanueva. Este es un retrato que le pinta su querido amigo Goya, con el cual mantiene una amistad íntima durante 25 años. Y bueno, pues estas casitas las encarga Carlos III para sus hijos, para el infante don Gabriel y para esto, y eran casas de recreo íntimas. Aquí no se vivía, era exclusivamente para pasar el día y tal. Eran auténticas joyas. La casita esta que estamos viendo, que es la casita del Príncipe, hay un estudio magnífico, yo creo que Luis Pérez de Prada participó junto con Pedro Moleón, un tratado magnífico y maravilloso sobre la evolución de las dos casitas, especialmente esta. Y bueno, pues esta es complicada de entender el jardín porque nunca se supo si realmente el plano principal, este que están viendo ustedes, fue el primero, aunque prácticamente todo lo que hemos estudiado y todo lo que hemos visto parece ser que no, que esta plaza era una plaza exenta en principio y sí se construyó el jardín
la parte posterior que va aterrazado, y esto fue la última parte en construirse. Como van viendo, y hablaré ahora dentro de un rato sobre el condicionante en nuestros jardines, nuestra gestión, en estos gigantes arbóreos, los cedros del Líbano, los cedros atlántica y las secuoyas y los pinsapos. Han marcado definitivamente la gestión y el carisma y el carácter de nuestros jardines. Aquí van viendo también, para mí, una joyita porque en dimensiones es muy pequeña, pero las vistas que tiene son magníficas sobre el Escorial. Es la casita del infante Don Luis, y además es que esta es mucho más coherente porque se hace en el periodo, bueno, no lo había dicho, es entre 1771 y 1774, y esta se hace de un tirón, por lo cual es mucho más coherente constructivamente hablando. Está en dos planos, una terraza principal, la de arriba, y la terraza que viene aquí abajo. Hay una parte del jardín que queda fuera, que la tercera esposa del rey Fernando VII, no me recuerdo ahora su nombre, bueno, perdonen, era un amante de la botánica y, bueno, manda hacer unos cenadores de cipreses que los hemos restaurado, algunos quedan todavía, y plantó su flor favorita, que es el no me olvides y los jazmines. Y también, en recuerdo de ella, también tenemos algunos plantados. Es una joya donde las haya, y para mí solo visitar, por ejemplo, visitar el propio jardín, pero pasar a la trastienda que es el jardín y ver la mesa octogonal con la fuente que ven aquí es una auténtica joya. Y los jardines de la granja, pues bueno, los jardines de la granja tenemos aquí a nuestro querido amigo Nilo, amante, y agradecerle pues también toda la colaboración que siempre nos ha prestado en la restauración y la conservación en el día a día en los jardines. Pateamos todos los viernes juntos, ¿verdad, Nilo? Y es un disfrute ir a estos jardines. Bueno, es un disfrute ir a todos, pero especialmente este tiene su porqué. Bueno, aquí están viendo esta lámina de agua maravillosa que es el mar, con una capacidad, si mal no recuerdo, y a lo mejor me puedo equivocar, de 170.000 metros cúbicos, que es lo que va, el depósito principal para poner en marcha la joya del 18 desde el punto de vista hidráulico y desde el punto de vista escultórico de nuestras fuentes, que yo creo que son las mejores del 18, sin duda alguna, por encima de las de Versalles. Si me oyeran los franceses me darían, pero hablo del 18 en cuanto a arquitectura hidráulica. Y bueno, aquí ven viendo pues otra foto maravillosa, que es la selva y la nocturnal, pero la he puesto, el profesor, para que vean, en este plano de aquí arriba es la restauración que estamos haciendo. Es estamos inmersos desde el 2004, 2005, en una restauración paulatina de este jardín. Es un jardín que en el 2008, 2009, participó la Escuela de Ingenieros de Montes, la Escuela de Ingenieros Agrónomos, participamos todo el equipo de jardines, bueno, en fin, un equipo multidisciplinar. Y a la conclusión que se llegó después de ese estudio muy exhaustivo es que este jardín estaba en un periodo de decadencia brutal. La muerte de este jardín era una muerte anunciada, no llegaba a más de 50 años o 60. Nos pusimos las pilas, hicimos un magnífico proyecto, hay un plan director. Y bueno, pues la verdad que luchamos codo con codo todos y el proyecto salió adelante. Siempre el problema es un problema económico, un jardín. No me voy a meter en gestión de un jardín, pero la hectárea de mantenimiento de un jardín de esta tipología a un jardín urbano, y sin menosprecio de unos otros, pueden multiplicarlo por 5 o 6 exponencialmente. Es brutal el mantenimiento de un jardín de estas características. Y bueno, pues nos metimos en esta historia, una historia apasionante que durará muchos años porque el proyecto es a turnos, lo sacamos, bueno, el proyecto, la idea era a 20, 25 años y bueno, pues hay mucho que hacer. Y aquí están los artífices, estos dos personajes, Felipe V e Isabel de Farnesio. Realmente la importante es Isabel de Farnesio. Saben que Felipe V, con su bipolaridad, era un hombre pues, que tuvo sus más y sus menos, pero de verdad la que dirigía el asunto fue esta mujer. Y no fue nada más que exclusivamente un descubrimiento, como todos los Borbones y como todos los Austrias aficionados a la caza, en un lance cinegético descubre la ermita que hay de los Jerónimos, que había sido cedida por los Reyes Católicos, se enamora del sitio y dice, este es mi lugar de retiro, mi lugar
de ceder y abdicar en mi hijo Luis. Lo que pasa es que la historia le duró poco porque tuvo la mala suerte que se le murió y tuvo que volver a tomar las riendas del país. Equivocadamente, mucha gente nos dice, este es el Versalles español, nada más lejos de realidad. Ahora lo iremos viendo porque este es quizá el origen del Jardín de la Granja, Merlí. Está a 6 kilómetros de Versalles y era un jardín que se construye pues, entre 1678 y 1686 por Luis XIV, y era un jardín íntimo, un jardín para él y los suyos, los que él consideraba suyos. Nosotros estuvimos con los gestores de Versalles y tal, y sacamos cosas muy interesantes de ellos. Por ejemplo, si van a la granja, verán que los drenes que hay de madera para evitar las escorrentías y superficiales, que es uno de los grandes problemas que tenemos en los jardines de la granja, y bueno, y no solo los jardines de la granja, perdón, en todos los jardines, pero especialmente los jardines de la granja, porque tenemos pendientes por encima del 13 y el 14%, lo que nos provoca cuando tenemos las filomenas, los Katrina y tal, fortísimas erosiones. Es nuestro dolor de cabeza, nuestro dolor de muelas. Y bueno, con estos drenes que los verán, hemos amortiguado o disminuido en función... Esto ya me está avisando que voy muy esto, así que voy a acelerar. Bueno, en este plano de Méndez de Rao, y encima que no se calla. En este plano de Méndez de Rao, Méndez de Rao es, Fernando Méndez de Rao es el ayudante del ingeniero Etienne Marchand, que es el que va a sustituir a Carlier, y nos hemos basado en la restauración. El plan director del jardín viene de este plan y estamos siguiendo fidedignamente la reconstrucción de este jardín por este plano. Y aquí van viendo otras fotos, pero lo que les dejo es esta foto que es maravillosa. Esta es una restauración que hicimos, está por ahí Claudio, que participó de manera... Claudio, pasamos una época maravillosa haciendo esto con nuestro querido, hoy fallecido, Juan Fernando Carrascal, al que siempre tendremos en el recuerdo, porque prácticamente él dirigió todas estas obras. Ha sido una pena no contar con él, porque él daría una ponencia magnífica sobre los jardines de la granja. Bueno, pues esta foto que ven aquí es una restauración que hemos hecho en el 2010, si mal no recuerdo, y fíjense el árbol. Este árbol es un arbolado que ha venido todo de Centro Europa. Por desgracia, en España este tipo de árbol no se puede encontrar, porque los viveristas españoles ni tienen los condicionantes que puede tener Centro Europa, y además tampoco hay el cliente. Ahora ya empieza a verlo, es decir, la demanda de este tipo de jardinería y de este tipo de arbolado cada vez empieza a estar. Ayuntamiento de Madrid empieza a poner muchísimo árbol de estas características, Bilbao, y bueno, pues esto. Y hay una cosa importante. Fíjense que el jardín barroco se define por este eje axial, este eje al infinito, y esta es la diferencia abismal que existe entre los jardines de Versalles, que están construidos en una planicie, y la diferencia que esta es en la caída de una vaguada de los montes, en el arroyo Carneros y Cambrones, y aquí se ve perfectamente esta perspectiva, que por cierto se habían perdido, los árboles formaban una bóveda, estaban imbricados, lo que decimos en la terminología forestal, una fracción de cabida excesiva, y aquí hemos conseguido esta perspectiva. Esto es lo que queremos conseguir. Hemos empezado poco a poco. Para que se haga una idea, está restaurado, si mal no recuerdo, me parece que el 35% del jardín. Puede parecer poco, pero es una barbaridad. Hemos plantado en los últimos 10 años más de 4.500 árboles de unas características entre 20, 25, 30, 35 de diámetro, que al que no esté un poco metido en este ambiente es una locura, es una auténtica locura. Que, por cierto, una de las cosas que nosotros nos planteamos es calidad por cantidad. Y eso lo tuvimos claro todo el equipo. Cuando nos metimos, pero no solo en nuestros jardines, que estamos hablando de todos, cuando nos metimos inmersos de lleno a restaurar nuestros jardines, decidimos que iba a primar la calidad respecto a la cantidad. Esto, claro, nos iba a alargar los plazos de restauración. Voy a correr, que no me va a dar tiempo. Y bueno, pues llegamos al monasterio de Yuste. El monasterio de Yuste, su periplo empieza en el siglo XV. Unos personajes o señores del norte de Extremadura deciden que se quieren ir a hacer una vida conventual, y un vecino de Yuste, de Cuacos, que se llama Yuste, les cede ese terreno para hacer el cenobio. A partir de ahí empieza a crecer el monasterio de Yuste, y
saben que Carlos V se retira en 1557 aquí y al pobre hombre pues, se nos muere en septiembre de 1558, por lo cual disfruta poco. Se ha hecho, tiene unos avatares maravillosos, la historia de Yuste. Cae en decadencia sobre todo por la guerra de independencia, la invasión napoleónica en 1809, y bueno, por un incendio, y solo queda el claustro medieval. En las desamortizaciones del 19 de Madoz y Mendizábal sale a pública subasta y bueno, pues estuvo a punto de caer en manos de Napoleón III, pero de repente el marqués de Maribel, con un sentido patriótico, dice que lo compra y lo tiene hasta el año 41, que lo cede al Estado, y en el 58 creo recordar que se restaura, no me recuerdo qué arquitecto, y en el 2000, perdonadme porque se me ha ido, no recuerdo 2010, o no, antes, ¿no? Antes pasa a manos de Patrimonio. Y Patrimonio, de verdad, creo que ha hecho una obra magnífica. Todos nuestros compañeros de arquitectura, yo no puedo hablarles, es maravillosa la restauración que se ha hecho, y últimamente se está arreglando todo lo que es el entorno paisajístico, el entorno medioambiental, y es una joya. Yo les invito a que vayan porque es, de verdad, un disfrute continuo poder pasear por esta joya de Yuste. Omito lo que son los reales patronatos y fundaciones. Fundamentalmente, pues ejercieron un importante papel los fundadores y los patrones como instituciones religiosas, y bueno, pues fundaron los reyes, o bien iglesias, hospitales o monasterios de clausura. Aquí vemos la máxima representación de lo que llevamos en Patrimonio, que es el monasterio de las Huelgas, que es el primero del siglo XII, monasterio de Santa Clara del siglo XIV, luego está las Descalzas Reales y, bueno, Encarnación. No me voy a esto porque realmente la jardinería son claustros, zonas claustrales maravillosas, están restauradas, aquí las están viendo, lo que es el patio en las Huelgas y en Santa Clara, y el resto son huertas de uso doméstico de las diferentes congregaciones de monjas. Que ya hemos dado esta visión en general de los jardines históricos, y un jardín histórico es una composición arquitectónica, ¿no?, con un material esencialmente vivo y que es perecedero como tal, ¿no? Pero en los jardines juegan el diseño, los perfiles, el terreno, la disposición de las plantas, los volúmenes. Pero juegan para nosotros un papel primordial, que yo creo que Patrimonio lo lleva a la máxima exponencia, ¿no?, que se pueden observar, los podemos estudiar. Son paisajes culturales. Van contando nuestra historia. Y, bueno, pues es un desafío para todos los investigadores. Aquí hay unos cuantos que han estado trabajando en nuestros jardines, investigando, estudiando. Es decir, es un campo infinito, pero además un campo federado y además muy frágil, muy, muy frágil. ¿Es el árbol el elemento principal de nuestros jardines? Yo formé parte de un grupo de trabajo que Patrimonio me nombró, participamos ciertas personas que teníamos una relación con el ámbito de la jardinería histórica, y al final la conclusión fue unánime. Es indudablemente el eje vertebrador de los distintos elementos que componen nuestros jardines, ¿no? Como elemento paisajístico no tiene parangón, ¿no? Y además esto unido al resto de los elementos pues lo hace todavía y lo potencia más. Aquí ven una foto de los jardines del Jardín del Príncipe con estos maravillosos árboles, una secuoya, cedros del Líbano, y por eso es que poseen un notable patrimonio arbóreo, ¿no? Y bueno, pues constituyen un material único, y posiblemente, junto con los botánicos, Patrimonio podría declararse perfectamente un botánico circunscrito en diferentes zonas de la geografía española, porque lo tenemos, y ahora explicaré el porqué. El patrimonio arbóreo, los jardines de Patrimonio.
Aquí tenemos este señor, que es Amadeo de Saboya, en 1871-1873, dura muy poquito, pero no es que tuviera él la culpa, lo pongo para contextualizarlo en un periodo histórico. Hace incursión la gran conífera, es el momento de las grandes expediciones, sobre todo a la Luisiana, tanto francesa como española, y empieza el boom, sobre todo el boom en la aristocracia y la nobleza, a traer esas plantas que se traen de fuera y a plantarlas en nuestros jardines. Qué bonito, pero qué desgracia. Y estamos viviendo esas consecuencias. Y aquí lo ven. Son auténticos monumentos, evidentemente. Esto no se va a tocar nunca, pero han condicionado y ha cambiado la fisonomía de nuestros jardines. Aquí están viendo lo que es el Jardín del Príncipe, del Escorial, y fíjense estos pirulís que salen para arriba. Bueno, no tiene nada que ver, ha cambiado. Y además esto nos condiciona de verdad, de manera muy considerable, de manera rotunda, todo el mantenimiento y la conservación de José. Y aquí, en esta otra foto de la izquierda, una foto nevada maravillosa, es el jardín, el parterre de Andrómeda. Un parterre que era de broderí, y fíjense en lo que se ha convertido. Magnífico, maravilloso. Que, por cierto, no tenemos... Sí, hay alguna área del ayuntamiento. Tenemos este cedro que hay aquí, el que pongo en medio, es un cedro del Líbano. Es el primer cedro que se plantó en España. Aunque la discusión con nuestros colegas del ayuntamiento dicen que no, que el primero se plantó en el ayuntamiento. Da igual, si fueron el nuestro o fueron el de ellos, pero son coetáneos. Estamos hablando de esta época. Todos estos personajes que ven, Martín de los Heros, bueno, pues es plenamente consciente de en el estado en que se encuentran nuestros jardines y nuestros montes. Y entonces manda a estos señores, a Pascual y a Butelot, a que estudien en Alemania, que está a la vanguardia de los estudios forestales, están becados por la Casa Real y se quedan como ingenieros. Cada uno luego van a estar en una zona de los jardines, van a hacer tratados y estudios maravillosos y en 1846 se va a crear nuestra escuela, la Escuela de Ingenieros de Montes. Y para mí, si hay un ingeniero, compañero, que debería estar en los altares es este, Joaquín Castellarnau. Puede estar por encima como microscopista a la altura de Méndez Pidal. Fue magnífico sus estudios, sus desarrollos, sus estudios botánicos, faunísticos. Fundamentalmente era un enamorado de la granja. Pero lo pongo aquí por una sencilla razón. Él hizo una descripción de la situación de los jardines y hablaba de la poca distancia de plantación, la mala influencia de los bosquetes, la reposición de marras, la poda mal dirigida, aprovechamientos de la lila, no proveer insolación del arbolado y los daños causados por insectos. En el siglo XX, en 1983, se configura, se estructura el actual servicio de jardines, del que yo tengo la suerte de formar parte de ese equipo primigenio. Y lo primero que hacemos es hacer un estudio de la situación en la que se encuentra. ¿Y saben lo que nos pasó? Que a las mismas conclusiones que 120 años antes había manifestado Castellarnau, llegamos nosotros. Lo mismo, exactamente lo mismo. Bueno, encontramos una carencia absoluta en cuanto a maquinaria, parecía que estábamos en el Pleistoceno, encontramos una carencia tremenda de herramientas y todo eso. Nos tuvimos que poner las pilas, tuvimos que aprender, estudiar, viajar. Tenemos un personal maravilloso, pero no estaba educado en las nuevas praxis y en las nuevas técnicas de la jardinería histórica. Y tuvimos que ir creando. Les hago una salvedad. En el año 85, 84, 85, con Carmen Añón, que muchos de ustedes la pueden conocer, es un top 10 en la jardinería histórica, fue colaboradora de Patrimonio Nacional. Yo tuve la gran suerte de estar de su mano, aprendí muchísimo de ella, era muy jovencito en esa época y me enseñó muchísimo, y de la mano de Carmen Añón trajimos por primera vez a España, junto con el Botánico de Valencia, a Kenneth Allen. Kenneth Allen era un arborista de renombre a nivel mundial, era americano, y Patrimonio le contratamos para formar a nuestros equipos. Fuimos los primeros equipos de arboristas de España. Desgraciadamente, por cosas que no vienen al caso, ese equipo o esos equipos que montamos fueron desapareciendo, pero el origen de todo lo que estamos viendo ahora, de la arboricultura moderna, de los picus, los resistógrafos, las podas de no sé qué, fue en parte Patrimonio Nacional, que participamos de manera muy directa en esto. Bien, y bueno, pues tenemos esto que pongo aquí.
estamos gestionando más de 90.000 árboles. De esos 90.000 árboles que estamos gestionando, que los podemos catalogar, saben que en el año, bueno, me voy a adelantar un poco a la siguiente diapo, en el año 2006 la Comunidad de Madrid hace el primer catálogo de árboles singulares. Tenemos el 35% de los árboles singulares, exceptuando, y no se contó, ni el Monte del Pardo, ni la Granja, que si no hubiera sido más. Con eso ya les estoy diciendo todo. Tenemos auténticas joyas. Somos el organismo, lógicamente, que estamos gestionando el mayor patrimonio arbóreo de España. El mayor. No hay nadie que pueda gestionar un patrimonio tan brutal como el que está manteniendo Patrimonio Nacional. Y bueno, pues aquí ven, es un poco adelantarme a la diapo que había puesto. Los montes de Patrimonio Nacional. Voy a pasarlo muy rápido, Víctor. No sé, ¿ya me he pasado? ¿Ya estoy? Pues me dejas que pase estos solo, que vean las fotos y nada más. Habrá que dar otra charla, presidenta. Lo siento, es que y es verdad que me ha avisado el pinganillo, pero si es que no me sé controlar. Bueno, pues es una pena, me da mucha rabia no poder contarles los montes de patrimonio, pero solamente les voy a poner las fotos para que las vean. Esto es lo que estamos gestionando, 18.000 hectáreas en el Pardo, tal. Y bueno, pues el Monte del Pardo, no voy a decir nada, es el top 10 y sobre todo es un ecosistema muy frágil por todo, sobre todo porque estamos, fíjense, esta línea del horizonte, la gran urbe y la presión a la que está sometida. Infraestructuras por todos los lados, aves, líneas tendidos de media, alta, en fin. Y aún así es un privilegio de monte. Un ecosistema maravilloso, encinares y una biodiversidad increíble. Somos los mayores productores, bueno, si me oyen mis compañeros del Laboratorio de Medio Natural y tal, me van a matar. Bueno, tenemos 11 o 12 parejas de águila imperial. Saben que el águila imperial es una especie que está en extinción. Y bueno, pues tenemos 12 parejas, buitre negro, tenemos por cierto, ya criando la cigüeña negra y estamos en un proyecto de reintroducción del águila pescadora. El Escorial, joyas de las joyas donde las haya, con otro ecosistema distinto, con especies espectaculares. Y quizá, por su singularidad, el monte de patrimonio nacional más visitado por colegios. Es decir, tiene una particularidad importante. Muchos de los que están aquí, de jovencitos, habrán ido, era una excursión típica, lo recordamos todos, ir al monte, a la herrería y subir a la silla. Bueno. Estos son, paso muy rápido, quiero que vean solo la riqueza tanto en fauna de la herrería, los pajaritos que tenemos, el Valle de Cuelgamuros, que bueno, pues es un monte, lo más importante es la geomorfología que tiene, los bolos graníticos que son espectaculares y una corte florística y arbórea espectacular. Van viendo las diferentes vegetaciones y la fauna que tenemos. Esto es todo en Valle de Cuelgamuros. Y la Granja San Ildefonso del bosque de Río Frío no les tengo que contar. Solamente que sepan que en 640 hectáreas este bosque es único. Es una joyita porque la gestión es muy fácil, es tremendamente satisfactorio todo lo que hacemos porque enseguida cualquier cosa que se hace hay una respuesta inmediata. Y bueno, pues es una joya que yo les invito a todos ustedes, al que no lo conozcan, a hacerlo. Por cierto, hay una ruta perimetral, una senda maravillosa y bueno, creo que es un espacio único donde podrán disfrutar seguramente esto. Bueno, esta son la configuración arbórea que tiene Río Frío, con una fauna increíble. Bueno, van viendo desde gardunias, topillos, los grandes ungulados. Bueno, anfibios y reptiles tenemos para dar y tomar. Y en cuanto a aves, pues, ¿qué les voy a contar? Desde toda la representación de rapaces, nos fallan, por supuesto, el águila imperial. La real la tenemos en tránsito, en vuelo, porque la tenemos en el Parque Nacional. Y bueno, pues yo no sé, van viendo todo lo que esto. Y los otros de Aranjuez, relictos de los poquitos que quedan, maravillosos, muy pequeños, son 45 hectáreas, pero son ecosistemas los más frágiles que existen, lo más. Y entonces hay una
dedicación plena por parte de Patrimonio en la preservación de estas pequeñas 45 hectáreas que tenemos y con una riqueza única. Bueno, pues nada más, siento haberme pasado, tampoco ha sido mucho, y bueno, pues la próxima habrá más. Esto es como Netflix, esto sigue. Muchas gracias.